Ahora vamos con otra gran pensadora, Hannah Arendt. Gerardo, te va a tocar ese trabajo. Hannah Arendt, bueno, es alemana, también una judía, también le tocó vivir todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Una escritora, periodista y teórica política. De hecho, ella no se considera filósofa. Es un punto que me gustaría tocar más adelante, un poquito más adelante. Pero primero me gustaría que me hablaras de nuevo sobre su pensamiento general. Entiendo que una de sus obras más relevantes es esta obra que tiene en contra del totalitarismo, y entiendo que su filosofía, o bueno, su teoría política va dirigida hacia esa línea versus el totalitarismo. Entiendo que un poquito al final Arendt tiene este mensaje de pensar por uno mismo y no seguir órdenes a ciegas y ni normas preestablecidas social o culturalmente, pero me gustaría que me explicaras como todo ese desarrollo, no solamente en la obra del totalitarismo, pero sí de su pensamiento general. Para entender a Hannah Arendt, también es necesario entrar en la antropología, muy parecido a Einstein. Sin embargo, como ya mencionó el compañero Cacho, su obra principal es el totalitarismo, precisamente porque el Estado hace una violencia hacia los seres humanos, precisamente hace un mal radical, ¿no? Precisamente. Hace precisamente un mal por banalidad también. Hannah Arendt va, así en rasgos generales, en su obra que es esta, Los orígenes del totalitarismo, va a poner de ejemplo pues, a los nazis, ¿no? El mal que genera dicho estado es el radical, que es que se le quita toda propiedad de ser humano a los seres humanos, en el sentido en donde sus libertades se ven limitadas. La libertad principal para Arendt es ejercer la acción. Incluso también en el papel de la mujer se va a ver limitado, en general ya yéndonos a roles de género, pero en sí lo principal en Arendt es la acción. El estado totalitario es aquel en donde te controla todo, ¿no? Un ejemplo muy claro ahorita sería Corea del Norte, ¿no? Donde ya, por ejemplo, te pueden controlar, no, ¿sabes? Te cortes cierto tipo de pelo, uses cierto tipo de vestimenta, pero ya en un sentido radical sería donde ya estrictamente también se meten en la vida personal, incluso diciéndote con quién puedes estar, qué gustos musicales puedes escuchar. Ese es un estado totalitario que te controla todo. El estado nazi sí recae en esto porque incluso en las leyes mismas se apoyaba el estado nazi, que más adelante en el juicio de Nuremberg se le va a criticar precisamente como esta línea de que a pesar de que se vea plasmado en las leyes, el estado incluso violenta garantías individuales, que es precisamente el estado nazi, y que Hannah Arendt hace ver en su obra de Los orígenes del totalitarismo. Ok, mencionaste algo muy importante, Gerardo, y es que existe mal radical, y eso me da a entender que no es el único mal. De hecho, yo pude investigar que existe también el mal banal. Me gustaría ahondar un poquito en ello, porque entiendo que Arendt, a partir del juicio de Eichmann, que era el encargado de transportar a los judíos a los centros de concentración nazi, ella asistió como periodista a su juicio, y a partir de ahí me parece sacó la división entre el mal radical y el mal banal. Entonces me gustaría andar en la diferencia entre ambos y por qué causó polémica en aquel entonces. Sí es importante esto, tener en cuenta que Hannah Arendt asiste al juicio de Adolf Eichmann en 1961 porque para ella el mal banal va a ser un ejemplo muy claro Eichmann. El mal banal consiste no tanto en el problema de que la maldad se sustente en sí misma o que a una persona le guste hacer el mal, ¿no? Sino que el mal por banalidad es aquel en donde el Estado se aprovecha de la vulnerabilidad del ser humano entre hacer juicios o razonamientos justos y se lleva a concebir al ser humano actos violentos como causales o normales, por eso es la banalidad, ¿no? Ahora, Hannah Arendt pone de ejemplo a Eichmann porque cuando llega a su juicio menciona que no parecería una persona que ha ocasionado tanto mal a la humanidad. Incluso podría pasar desapercibido si fuera a la tienda o lo viéramos en la calle. Uno te persuade a considerar la violencia como normal y el otro ya literalmente está ejerciendo una violencia más directa, que en concreto en Hannah Arendt sería como la acción, ¿no? O sea, te está limitando tu acción libre política.
Justo me gustaría preguntarte más sobre su pensamiento de qué era para Arendt la política y quizás entonces incluso qué es la filosofía, porque como mencioné en un principio, ella incluso hay entrevistas donde abiertamente dice que ya no es filósofa, ella se considera una teórica de la política. Me gustaría ahondar un poquito más en ese punto. Hannah Arendt va a distinguir entre tres áreas principales que ejerce el ser humano. La primera que es el labor, la segunda que es la fabricación y la tercera que es la acción. Esto es muy importante en Arendt porque va a ser una condición necesaria para la política, la acción, que la voy a explicar más adelante. La labor consiste el ciclo de la vida, ¿no? Desarrollar, crecer, nutrirse, etc. La fabricación ya aquí radica en el trabajo, pero a diferencia de Hannah Arendt, por ejemplo, con el marxismo, el trabajo no va a ser algo que le dé humanización o que sea algo necesario en el ser humano para hacerlo que se identifique como sí mismo, ¿no? Para Marx, el trabajo, que en este caso va a ser la fabricación, en Arendt, es lo que dignifica al ser humano. Para Arendt eso no va a ser suficiente, necesita pasar a la acción porque es donde entramos en diálogo con los demás seres humanos y es donde nos tratamos como iguales. Ahora, ¿en qué consiste la acción? La acción precisamente es aquello en donde nosotros dirigimos una cosa, por ejemplo el vaso. Yo quiero que el vaso se mueva acá, estoy ejerciendo una acción a él. Aquí ejerce una acción en el vaso. En la política va a ser una acción hacia los demás, no en el sentido de que controlemos a los demás, que eso lleva a la violencia en Arendt. La acción va a ser aquello en donde nosotros dirigimos o tenemos una intención. Esa intención en la política va a ser a través del diálogo con los demás y es donde vamos a reconocer que son iguales a nosotros. Arendt, ¿por qué no se consideraba filósofa? Arendt sabe que hubo una gran polémica en la concepción entre la filosofía, en donde una parte es contemplativa y la otra es práctica. Donde podemos ver con claridad de aquello es en Aristóteles, por ejemplo, o en la antigua Grecia, en donde aquella persona que se dedicaba a la práctica era un esclavo, básicamente. La persona que contemplaba es el filósofo, porque precisamente tiene esa característica de que tiene ocio, tiene tiempo para contemplar la verdad. Por eso Arendt, al considerar que la práctica lleva a la acción, es decir, la política, una condición necesaria es la acción, entonces por ello no se considera filósofa, porque no pretende quedarse en el plano contemplativo, sino va a rechazar esta tradición de la contemplación filosófica y va a pasar a el plano político, ¿no? La acción. Sin embargo, viéndolo en un término más amplio, podríamos decir que Hannah Arendt sí tiene pensamientos filosóficos. Ella, como concibe la filosofía, por eso no se considera filósofa, por eso que les digo de la acción, pero en términos amplios sí puede ser considerada filósofa política, ¿no? Y ya para terminar de agotar al pensamiento de Arendt, quiero preguntarte cuál es su concepción sobre la mujer. Para tratar este tema es importante la obra de la violencia, pero no se cierra allí el tema, sino pues también tiene otra obra que se llama Vida de una mujer judía. Hannah Arendt como tal no va a tratar el tema del feminismo, sí le toca oleadas feministas, como consideran las mismas feministas. Sin embargo, ella se va a enfocar más al tema de la teoría política, en especial el totalitarismo. Pero aún así toma una concepción de la mujer, en donde se ejerce una violencia en la mujer, considerando que el ser humano en sí tiene estas tres etapas que les mencionaba anteriormente, ¿no? La primera que es el labor. Ahí como tal, considerar en que se queda la mujer, porque se le ve como aquella que es productora de bebés, por ejemplo, ¿no? Que antes en antigua Grecia y antigua Roma, la mujer tenía el valor porque podría ser la que engendra hijos y así puede darle soldados al Estado. Ahora, en la fabricación, como sabemos, también hubo problemas a lo largo de la historia en donde la mujer no podía tener el trabajo. También ya se generaba una violencia hacia la mujer. Pero lo más importante para Arendt es que se genera una violencia hacia la acción de la mujer, en donde esto es lo que va a dignificar a la mujer y a cualquier ser humano, donde nos podemos poner en diálogo con los demás y cuando reconocemos a los demás nos reconocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, si en Arendt no hay acción, es decir, que la mujer no tenga un diálogo, no pueda hablar, la mujer no está siendo dignificada para Arendt. Eso es lo único que Arendt nos diría, que la mujer debe de tener más participación política, o en otras palabras, tiene que tener más acción, palabra o diálogo con los demás.